¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Juan Cruz Igudosa García, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿le queda a Navarra todavía capacidad innovadora? Porque llevamos hablando de innovación pues toda la vida reciente, francamente. Yo creo que la innovación, la capacidad innovadora, que lo has dicho correctamente, no se agota porque es una capacidad inherente a las personas. Entonces, no, por supuesto que hay capacidad de innovación todavía. Pero ¿puede llegar uno a cansarse de tener la obligación de innovar sin tener claro hacia dónde va esa innovación? Yo creo que hay que integrarlo en el pensamiento, en el modo de pensar, en el modo de vivir, ¿no? Nosotros cuando formamos el gobierno y me junté con mis compañeros de gobierno, la planeación de gobierno, lo primero que les dije es que habían hecho innovadores esa semana. Entonces, bueno, al final les parecía una gracia, pero como lo preguntaba todas las semanas, al final lo han incorporado en su propio modo de trabajar y yo creo que lo han incorporado. Por lo tanto, ¿Y ya no lo pregunta? No, ya no lo pregunto. Ahora pregunto otras cosas, ¿no? Pero esa ya no. La diferencia creo que aquí es muy... Yo estoy un poco también, sinceramente, cansado de poner la innovación casi como objetivo y como mantra, ¿no? Yo creo que la innovación es un estado mental que dice que hay que cambiar las cosas para estar mejor. Y entonces, bueno, yo creo que uno lo integra en su propio pensamiento y sigue para adelante. Por lo tanto, a mí también me agota un poco la palabra innovación todo el rato, en cada palabra. Sí, es como lo del emprendimiento, es como lo del emprendimiento, que es muy importante, pero claro, hay que ver por dónde y si uno está capacitado para emprender, que no todo el mundo... Es como la transformación digital, ¿no? Pues claro que hay que transformarse digitalmente, pero es un proceso, no es un objetivo en sí mismo. Pues sí, porque si cogemos el primer programa, este primer programa cara a cara en el año 2004, ni se parece el decorado, ni se parece el presentador, ni se parece la estética del programa, ¿no? Pero sí que es verdad que de alguna manera uno, aunque ya todo esté inventado, hay que seguir adaptándose a esas necesidades. ¿Por dónde va a tirar Navarra en los próximos años? Yo creo que tenemos como sociedad y como comunidad un reto por delante y es cambiar nuestro modelo. Ya sé que también es una especie de frase repetida, ¿no? Frase común. Hay que cambiar el modelo productivo y eso a veces, para que no se quede en una frase vacía, lo que quiero decir, para que la gente lo entienda, es que, por ejemplo, Navarra es una comunidad pues tremendamente industrial, ¿no? Hay que cambiar la forma en la que producimos las cosas, hay que cambiar la forma en la que se hace la industria agroalimentaria, la industria del movimiento, la industria de la movilidad, la industria de energías renovables, la innovación en sí misma, la forma en la que hacemos ciencia, la forma en la que hacemos educación. Hay que cambiarlo y hay que cambiarlo de una manera que tenga que ver con el conocimiento. Mire, Navarra no tiene muchas capacidades, pero tiene algunos déficits que no podemos competir con otras grandes comunidades o con otros grandes países. No tenemos mucho mar, ni mucha extensión, ni muchas capacidades, pero sí tenemos una cosa, que es que somos capaces de en el tamaño en el que tenemos, introducir la innovación en todos los procesos. Entonces, aterrizando el concepto, ¿cómo veo Navarra? Navarra tiene que modificar su industria haciéndola más digital y más sostenible.
Y eso cambia con que las personas que lo están haciendo lo integren, ¿no? Es un tema, yo puedo poner mucho dinero encima de la mesa para digitalizar una empresa, pero si no me creo el proceso de que tengo que hacer las cosas de forma diferente, no cambiaré. Y Navarra tiene mucho recorrido, tiene mucha industria. Recordemos todos que la industria navarra está, como toda en España, muy centrada en la pequeña y mediana empresa, en las pymes. Y eso es ahí la digitalización va más lenta. Por lo tanto, hay que trabajar mucho en ese sentido y veo una Navarra en la que las pymes son digitales, en la que las pymes son capaces de incorporar ciencia y tecnología desde el principio. Y veo una Navarra en la que la universidad, los centros tecnológicos, la gente que hace innovación de verdad, transfiere rápidamente lo que estudia en la universidad a un proceso de producción, me da igual en la fábrica de agroalimentaria, en una fábrica de coches, me da igual. Lo veo que somos capaces de verdad trasladar lo que el mundo de las ideas, lo que se hace en un centro de conocimiento como la universidad, que llegue rápidamente a las personas, a la salud digital. O sea, hay mucho camino y yo creo que Navarra está en una situación claramente privilegiada. Ha puesto el foco en otras regiones, incluso en otros países, algunas comunidades, incluso otras regiones donde Navarra en el ranking de las regiones europeas ha estado siempre muy bien ubicada, trabajan en un solo sector, pues con la intención precisamente de especializarse, ¿no? o de ganar posiciones. Pero Navarra ahora mismo tiene 4 grandes sectores a donde mirar. Estamos hablando de la sanidad, ahora entraremos en profundidad a ello, hablamos de la automoción, hablamos de la energía renovable, hablamos de la cadena alimentaria. ¿Todo eso son oportunidades claras? Sí, yo creo que la comparativa con otras regiones, aunque parezca ambicioso por nuestra parte haber sectorizado estos 4 ejes de actividad profundos, ¿no? Obedece a que la realidad es así. Nosotros no nos hemos inventado en que somos buenos. Lo que no podemos decir es que la palabra automoción es muy amplia. Evidentemente somos buenos en una parte de la automoción. Por lo tanto, es bueno aterrizar todo lo que llamamos ejes estratégicos, hay que llamarlos a su sitio. Nosotros somos muy buenos en la cadena agroalimentaria, pero somos muy buenos, por ejemplo, en la cadena de refrigeración de esa cadena. No somos buenos haciendo aceite. Entonces hay que ser conscientes de que aunque utilizamos sectores grandes como palabras grandes, pero en cada sector tenemos todavía un nicho más pequeño. Vamos a hablar de un proyecto concreto que además venimos ya descubriendo por dónde va a tirar, aunque en Navarra siempre se ha hablado del sector agroalimentario como uno de los líderes, sí. Aquí y allá, ¿no? Pero el proyecto Ebro Food Valley va a ser uno de los tractores de la industria en los próximos años. Las informaciones que tenemos por parte del Ministerio de Industria es que así es. Creemos que si es posible durante este año saldrá una gran oferta de transformación de la industria agroalimentaria. Y esa oferta, que la gente lo denomina PERTE, ¿no? Bueno, pues ese PERTE agroalimentario está muy inspirado en lo que hemos preparado en Navarra, en lo que las industrias navarras, acompañadas por el Gobierno, han escrito y han comunicado al Ministerio de cómo ven ellos el futuro de esa industria agroalimentaria. Y tengo que decir que el proyecto que todos lo llamamos Ebro Food Valley es un proyecto vivo, es un proyecto al que se van sumando otras regiones, pero que tiene un núcleo fundamental en la industria navarra. Y está sustentado porque en Navarra, además, hablando de esto de innovación, ¿no? En Navarra, los industriales navarros del mundo agroalimentario tienen la innovación en su ADN. Ellos conciben que tienen que mejorar muchísimo sus procesos y hacerlo en 2 líneas, en digitalizarlos y en hacerlos sostenibles. Y para eso hace falta investigación y ciencia. Y se da la circunstancia de que en Navarra, además de esta industria potente que tira mucho del carro, realmente tenemos centros de investigación, 4, en menos de 100 kilómetros. Entonces, una de las cosas que da futuro a la industria agroalimentaria en Navarra es que tenemos un centro del CSIC, un centro de la UPNA, una empresa pública que se llama INTIA y el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, todos en Navarra. Y eso lo que asegura es que el futuro existe en base a la innovación y que lo que se invente en un centro de investigación va a ser llevado clarísimamente enseguida a la industria. Y ese PERTE transformador, desde luego, tiene muchísimas probabilidades de salir y está profundamente inspirado en lo que llamamos Ebro Food Valley. Y además es importante destacar ahí que es un proyecto que tracciona mucho también para empleo sostenible, para empleo digital y para que, de alguna manera, la idea europea de que tiene que existir alimentos sanos, saludables, sostenibles cerca de donde se consumen,
Ese es el proyecto, el mensaje de la granja a la mesa. Sobre todo con la materia prima que tenemos en nosotros, Navarra, ¿no? claro, O sea, en este momento estamos mirando a Navarra, estamos mirando a La Rioja, estamos mirando a Aragón, ¿alguna comunidad más? Que Sí, Castilla mira, y León se va a implicar también. Clarísimamente. O sea, todo lo que es el eje del Ebro empezaremos a mirar, o empezaremos a ver, tal vez, Sí, mira, empezar a llenarse. Perdona Sí. que le interrumpa. Yo, por ejemplo, cuando voy a la ciudad agroalimentaria de Tudela, exacto. de la que hemos hablado muchísimos años en esta comunidad, al final, verla con tan poca actividad da pena por todo lo que ha pasado. Es verdad que hemos pasado dos crisis, ¿no? Una económica y ahora empieza la segunda económica. Pero ¿veremos realmente que todas las infraestructuras que tenemos en Navarra acabarán llenándose de actividad? Yo creo que tenemos capacidad de mejorar el grado de ocupación o de actividad de centros así, pero es más importante entender que es un proyecto conjunto de iniciativa público-privada. Nosotros lo que les podemos ofrecer hacia las empresas es asegurarles que el desarrollo para que, por ejemplo, existan drones o sensorización de los campos para predecir cómo hacer que el riego sea más efectivo, a qué hora y qué día, para que el producto que se está creando en ese campo sea lo mejor posible, tenga el peso y las condiciones adecuadas para que sea recogido esa fecha. Ahí tenemos mucho desarrollo que hacer. Por lo tanto, estoy seguro de que sí. Yo soy de la Ribera, soy de San Adrián, y entonces la industria de la Ribera es una industria que está muy al día y por lo tanto es importantísimo que no pierdan la siguiente ola o sea, todos hemos sido muy industriales, hemos entendido muy bien los robots, las cerradoras, todo el sistema. Ahora hay que dar un paso más allá y digitalizar ese proceso. La gente que trabaja en la industria agroalimentaria es una gente que tradicionalmente no tiene una gran preparación digital. Y hay que trabajar mucho también con ellos. No podemos permitir que esa gente se quede sin desarrollar su potencial a nivel de trabajo porque no sepan qué es la digitalización. Por lo tanto, hay mucho trabajo y probablemente lo veremos. Yo tengo muchos contactos con industriales de la Ribera y lo cierto es que están todos muy interesados y tienen una gran esperanza y grandes expectativas. Yo creo que es importante. Se transforma en empleo. Usted está hablando ya de empleo digital. ¿Hacia dónde va a caminar? Pues otra cosa que tenemos que trasladar a todo el mundo es que hay que perder el miedo a la digitalización como una especie de mensaje de que los trabajos al hacerse digitales va a haber un robot que haga todo y voy a tener menos capacidad de trabajo, habrá menos puestos de trabajo. Es evidente que la sociedad se va a transformar hacia la digitalización más eficiente, pero también es evidente que en ese camino los trabajos van a cambiar. Algunos desaparecerán, pero surgirán otros. Y voy a poner un ejemplo que creo que la gente puede entender muy bien. La gente habla de que la inteligencia artificial va a decidir por nosotros en qué momento producir más o menos, en qué momento cambiar esta fábrica a otro lado. Eso es verdad, pero para que la inteligencia artificial pueda tomar esa decisión o por lo menos ofrecer esa oportunidad, tenemos que haber entrenado los datos que nutren esa inteligencia. Y eso hay que hacerlo a mano. Eso no lo puede hacer, ¿sabe?, una máquina. Me gusta mucho... Hay lugar para la esperanza. No, es que a mí hablar de inteligencia artificial como mantra me parece un problema, porque la inteligencia no es artificial. Procede de los datos que hemos incorporado los humanos en el sistema. Me da igual para salud, para cualquier tipo de industria. Bueno, hemos hablado ya de esa cadena alimentaria, la automoción por encima, aunque es verdad que ahora mismo el coche eléctrico, pues vemos que poco a poco va avanzando. Parece que Navarra va a llegar también esa oportunidad, esperemos que sí. Y está la parte de la salud como estrategia, la salud como pandemia, pero también casi yo creo que fue en la tercera ola, ustedes pusieron encima de la mesa el borrador de la estrategia navarra de medicina personalizada, que es otro de los retos que hay encima de la mesa. ¿Cuál ha sido esa respuesta? ¿En qué lo va a ver la ciudadanía, la audiencia que nos está escuchando ahora mismo? Pues, ¿Qué es esto? Porque ¿qué es que esto? suena todo... Es que suena todo muy igual, demasiado futurible, ¿no? Sí. Bueno, técnico igual, ¿no? Sí. Yo creo que los ciudadanos navarros tienen que entender que la medicina, no, como hemos visto ahora mismo con la pandemia, no es ajena a la tecnología. Y la medicina es más efectiva cuanto más se acerca a las personas y conoce íntimamente y biológicamente a las personas a la hora de prescribir un medicamento. Por ejemplo, medicamentos comunes como el ibuprofeno, como los medicamentos para el colesterol. Bueno,
sabemos que la predisposición genética de cada persona es única e irrepetible y nos facilita que un medicamento en concreto sea o no efectivo, que la dosis sea o no la adecuada y que podamos de verdad tomarlo sin efectos secundarios. Esas decisiones se toman en base a conocer cómo es el genoma de una persona. Estamos aquí, ¿no?, tú y yo, y probablemente pensamos que nos dan la medicación para el colesterol si lo tenemos igual. Bueno, pues puede ser que en mi caso no lo utilice y que según lo toma lo excreto. Se calcula que el 30% de los medicamentos que ahora habitualmente tomamos todos no son útiles, porque la predisposición genética hace que no nos sirvan para nada. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Y Navarra está haciendo pasos clarísimos hacia ese sentido. No es un proceso inmediato, ¿eh? Pues tenemos que tener datos genómicos de todos los navarros que van a recibir ese medicamento para que cuando el médico se lo prescriba, en la receta, le diga, perdona, no le des a esta persona esto, dale esto. Eso es medicina personalizada. Y ahí estamos trabajando. Hasta ahora, como mucho, nos preguntan si es alérgico Exacto. a la penicilina, por ejemplo. Sí, está claro, pero ya no es alergia, estamos hablando de aprovechamiento. Claro, estamos hablando también de abrir la privacidad del ciudadano. Hay que compartirlo. Estamos hablando de otras cosas, ¿no? De cuál es mi yo interno genético. Pero ¿no? vamos a poner otro ejemplo que creo que es fácil, ¿no? Ahora mismo, si yo le diera a 100 personas con cáncer de colon, sin haber hecho un estudio genético de ese cáncer, la misma droga tendría efectividad solamente en 15 de esas 100 personas. Porque en el resto de esas 85 que me faltan, habrá una, dos o varias mutaciones que hagan que la droga sea inservible. ¿Merece la pena invertir en esto? Yo creo que sí. Por supuesto. Pues esto es un poco de lo que estamos hablando al hablar de medicina personalizada. Otro ejemplo muy sencillo. Navarra está, ahora mismo, según en la ley que se aprobó la semana pasada, hace 2 semanas, en el Parlamento, sobre el cribado neonatal para detectar enfermedades metabólicas en los niños recién nacidos. Sí. Hemos metido la ley está completada con un artículo que dice que aquel niño en el que se detecte esa prueba en el talón positiva, se debe estudiar el genoma completo. Es decir, vamos a poder averiguar cuál es la causa genética que tiene ese niño para que esté enfermo. Y eso nos va a informar acerca de si eso va a repetirse en la familia o no. Somos la única comunidad de Europa que, al disponer de un centro de secuenciación y ultrasecuenciación junta, secuenciación y ultracomputación, perdón, secuenciación y computación junta, vamos a ofrecer eso a todos los ciudadanos navarros. Es que de verdad, para mí, el proceso de este campo es un lujo, no existe en otro lado. La verdad es que suena futurista, pero si uno le dedica 5 minutos, seguramente que puede convencerse en la intención, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es importante contar con el ciudadano para que lo perciba como útil, ¿no? Yo creo que es lo tenemos muy bien. Esto da para un programa especial, vale. ¿eh? Esto da para un programa especial, pero claro, como tiene tantas cosas en su negociado, vale, pues quiero saltar también de esa parte a la previa, que es la formación, que son las universidades, que son las profesiones del futuro. ¿Sabemos hoy cuáles van a ser o por dónde van a ir las profesiones del futuro? Esa es una buena pregunta. Yo creo que todas las universidades, desde luego la Universidad Pública de Navarra y seguro que la Universidad de Navarra también, tienen un sistema de vigilancia activado que está constantemente vigilando cuál es el futuro de los grados y qué tipo de empleabilidad, es decir, cuánta gente que hace determinado grado encuentra trabajo pronto, ¿no? Y es evidente que no es inmediato, porque montar un nuevo grado en una universidad cuesta varios años, hay que evaluar bien lo que se va a hacer, qué viabilidad tiene, cuánta gente se va a matricular, cuánta gente se va a emplear, y luego hay que además preparar la documentación para que tenga una calidad aceptable, ¿no? Eso lo evalúan en agencias especiales. Ese tipo de trabajo va un poco de retraso, esa es la realidad. Ahora bien, ¿en qué somos flexibles? En que las universidades tienen másteres que son más rápidos de montar, tienen programas formativos especiales. Navarra tiene un estupendo programa, por ejemplo, de formación específico para empresas que así lo solicitan. Formación dentro de la empresa. Que se dirige a la universidad, la Fundación Sociedad Universidad, Universidad-Sociedad lo evalúa y a lo mejor ofrece módulos formativos dentro de las empresas. Por lo tanto, mi mensaje es, ¿hay cambios en el futuro? Sí, habrá probablemente actividades que ahora mismo no tienen claramente un futuro visible, pero otras que sí.
Hace 5 años se empezó a estudiar, por ejemplo, en la Universidad Pública de Navarra, si habría que instaurar un grado de matemáticas o de ciencia de datos, pregunta que me hicieron en el Parlamento. Bueno, la decisión fue obvia y para mí acertada. Había que poner ciencia de datos, porque la ciencia de datos lo que nos permite es tener gente que se gradúe en cómo utilizar cada persona. Yo lo percibo como una especie de Excel, ¿no? De agencia de datos. Tú vas generando datos por dónde comes, por dónde transportas, qué te transportas, cómo lo haces, qué estudias, qué vives, qué sientes. Eso genera un montón de datos y eso los tenemos y podemos utilizarlos o no. La ciencia de datos lo que te permite es utilizar datos de movilidad, desde movilidad personal o incluso de meteorología, integrarlos, y yo creo que el futuro va por ahí. Yo creo que cada carrera va a tener al final una especie de sección de utiliza los datos apropiadamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y aquí Navarra ha sido pionera, por ejemplo, con este tipo de grado y además lo utiliza bien, hay muchísima colaboración con la industria, de hecho es el grado que más, casi más que medicina, no es como medicina, pero casi tiene una nota de corte tan elevada porque lo pide mucha gente. Brevemente, ¿qué tal va medicina? Va muy bien, va muy bien. A nivel educativo y formativo, la satisfacción de los alumnos es elevadísima y desde luego este año hemos conseguido por fin firmar el convenio, asegurar la construcción del nuevo edificio para ciencias de la salud y yo creo que es un futuro, va a ser un edificio completamente, no es que lo diga yo que me guste, ¿no? Es un edificio completamente innovador en muchos aspectos, en el propio edificio, en la carrera en sí mismo, por ejemplo, en el grado de medicina es un grado muy rompedor, muy innovador, muy interesante. Habla usted de datos y me viene a la cabeza los datos que gastamos en el teléfono móvil, y me viene a la cabeza el 5G, y me viene a la cabeza las distintas resintonizaciones que la ciudadanía navarra ha tenido que hacer en todas las televisiones que tenga en casa, en el pueblo, aquí y allá. ¿En qué vamos a notar el 5G que ya pulula en el ambiente? Me gustaría, a ver si lo transmito con cierta seguridad. Yo creo que el 5G no es más que un paso más, es un paso tecnológico que nos permite que la latencia, quiere decir, desde que uno lanza un mensaje hasta que lo recibe, se reduce 100 veces. Y además la velocidad también, va más deprisa. Y además gasta menos energía. Entonces, ¿en qué vamos a notar nuestras comunicaciones cuando están cimentadas en 5G? En que vamos a poder tener la información más rápida, con menos latencia y más accesible. Por ejemplo, imagínese usted que hay una fábrica que está produciendo cualquier tipo de producto, una lámina de un coche, y se detecta un cambio, y eso lo hace un robot. Hasta ahora mismo el robot tendría que detectar el cambio, el problema, mandar la señal a otro sitio, evaluarla, recibirla. Ese proceso ahora va a ser casi instantáneo. Entonces, la gente va a tener, los trabajadores en la empresa van a tener capacidad de intervenir muy rápidamente. Una persona tiene que ver una radiografía, no, un TAC, que es más complicado, ¿no? En el hospital, hecho en el Hospital de Navarra y visualizado en el Roncal. Ese tipo de transformación de la imagen es muy costoso a nivel de tiempo. Bueno, la 5G lo va a hacer mucho más rápido. Por lo tanto, es cierto que el despliegue no depende del gobierno, depende de las operadoras, pero es cierto que estamos vigilando para que nadie se quede atrás. Tenemos que ser bastante inclusivos. Yo creo que todo lo que me está preguntando tiene muchísimo que ver con la inclusión, ¿no? Tenemos que tener capacidad de que la gente viva donde viva en Navarra tenga el mismo acceso a la conectividad, a 5G, evidentemente, a la educación, y eso pasa por tener infraestructuras sólidas, ¿no? Hay que asegurarse que es una palabra muy de moda también, las brechas, ¿no? La brecha digital es un problema por supuesto, pero es un problema que se puede solucionar. Qué interesante, consejero. Es que ha volado el tiempo y nos quedan 3 minutos. Y me queda la mitad de la entrevista, que iba a empezar por qué hace un científico reconocido, emprendedor tecnológico para abandonar su carrera y hacer política socialista en la Comunidad Foral de Navarra. ¿Qué pasó? ¿Quién le llamó? Yo me lo he preguntado también. No conozco la respuesta porque la he interiorizado. Mira, yo soy una persona de una familia humilde trabajadora, ¿no? De un pueblo de aquí de Navarra, que ha hecho toda su formación en base a ayudas del Estado.
Yo tuve una beca en el bachiller, tuve una beca en la universidad, hice la tesis doctoral porque tuve una beca que me permitió no depender de mis padres, sino tener tiempo para hacer la tesis doctoral. Fui al extranjero, volví y estuve en un centro de investigación público. Entonces, yo creo que la sociedad me ha dado tanto, que creo que era el momento de devolverlo. Entonces, ¿qué pasó en mi vida? Pues pasó que me crucé con la presidenta en un evento hace 3 o 4 años y, bueno, estuvimos hablando de cómo veía yo la investigación y la innovación y tal. Y ya cuando se formó gobierno, pues me dijo, mira, Juan Cruz, que te llamo, la verdad fue así, me dice, hola, dije, hola presidenta, y ¿qué tal todo? Dice, bien, y digo, ¿qué quieres? Y dice, ¿no sabes para qué te llamo? Y digo, pues no. Y dice, pues vamos a poner innovación en Navarra, con mayúsculas, ¿no?, en el gobierno. Y entonces, bueno, planeamos un poco qué hacer, y la verdad que me siento, primero, agradecido, lo consulté con la familia en primer lugar, luego seguí, y agradecido y sobre todo feliz, porque no me he arrepentido hasta ahora ni un minuto. Creo que tengo, ¿sabes? Una cosa que a veces los científicos se quejan mucho, yo soy científico y lo he hecho toda mi vida, quejarme de que no hay financiación. Creo que hay que dar un paso, ¿no? Hay que dar el paso adelante y en mi caso ha sido, pues ahora mismo, gestionar este cambio, ¿no? Y yo creo que Navarra es un terreno abonado para que la innovación en la ciencia tenga un impacto real en la gente. Mire, el impacto de la innovación o es social o no existe. Entonces yo creo que es importante, por lo menos a mí me viene bien, yo devuelvo a la sociedad lo que me he dado. Me da rabia que el tiempo en la tele vuela, pero hoy ha volado más que nunca y le deseo que vaya muy bien y que venga pronto a este programa. Yo creo que es importante que nos ayudéis a transmitir la importancia de la ciencia y la innovación en la vida de las personas. Creo que lo percibimos, pero es importante de verdad que lo hagamos todavía más fácil y más comprensible. Es que no todos los días tiene uno la oportunidad de entrevistar a un científico y no poder hablar precisamente de esa parte. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.